La Fiscalía revive una investigación en contra de Carlos Palacino por el presunto desvío de recursos de la salud a través de la EPS Saludcop. Crece escándalo de Odebrecht en Bogotá. Se sospecha del pago de una comisión de 21.000 millones de pesos para quedarse con un contrato del acueducto. El Gobierno Nacional le advierte a Odebrecht que no lo quiere en el país y que no se dejará intimidar por demandas por querer sacarlos. Encuentran explosivo en edificio de la DIAN en el norte de Bogotá. Director de la entidad dice que no se dejará amedrentar por las amenazas. Colombia y Ecuador fortalecerán la seguridad en la frontera para evitar la expansión de bandas criminales o disidentes que quieran asumir las rutas de narcotráfico que controlaban las FARC. Ordenan a la Armada Nacional pedir disculpas públicas a empleada doméstica en Cartagena que fue discriminada. Familias campesinas guayú fueron desplazadas de tierras supuestamente baldías por particulares. A esta hora los indígenas se encuentran a la intemperie en la ciudad de Riohacha. Grandes retos que enfrenta Selección Sub-20. El riesgo de perder mañana. Maracanazo hoy en tenis. Djokovic derrotado por 117 del mundo. Ya son 23 los productos colombianos que ostentan la denominación de origen. ¿Cuáles son y cuál es la importancia de esta denominación? Lo hablaremos al final de la emisión. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Respuesta sobre el fuego amigo en el gobierno de Bogotá. 2. Los secretos que contiene la reforma tributaria. 3. La Corte alista debate sobre corridas de toros. Caliente, caliente. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La Fiscalía ordenó reabrir una investigación contra la EPS Saludcop archivada hace 11 años. El proceso está relacionado con el desvío de recursos públicos que al parecer fueron a parar a inversiones en el exterior. La Fiscalía determinará si vincula al caso al expresidente de la EPS, Carlos Palacino. Un fiscal de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción revocó la decisión inhibitoria proferida a favor de Carlos Gustavo Palacino en noviembre de 2005 y junio de 2006, durante la administración de Mario Iguarán. En su momento, el fiscal del caso consideró que las irregularidades estudiadas no generaron detrimento al erario público y que tampoco se destinaron los recursos a actividades diferentes a la salud. Dicho proceso penal, que no fue declarado como cosa juzgada, no tuvo ningún avance o reapertura en las administraciones de Guillermo Mendoza Diago, Vivian Morales ni Eduardo Montealegre, quien fue asesor de Carlos Palacino y que en consecuencia delegó el caso al vicefiscal Jorge Perdomo. 11 años después, la Fiscalía considera que los hechos denunciados tienen relación con posibles irregularidades en el manejo de los recursos para fiscales recibidos por la EPS Saludcop en los años 2002 y 2003. Inversiones nacionales y extranjeras presuntamente realizadas por cerca de 80.000 millones de pesos. Incremento del patrimonio de la entidad con recursos para fiscales. Apropiación anticipada de los valores reconocidos por unidad de pago por capitación. El fiscal del caso determinará si esta investigación se suma a otra que ya tiene Carlos Palacino. Lo que correspondería es acumular esas dos investigaciones, ampliar la indagatoria correspondiente con relación a la que ya se hizo en el mes de diciembre y definir la situación jurídica de la persona indiciada. Los representantes del sindicato de Saludcop pidieron resultados en las investigaciones. Si él se robó 10 pesos hay que meterlo preso, pero si los otros robaron mucho más, pues peor hay que castigarlos, porque no es posible que nos traigan una imagen contra la corrupción, pero que a unos, porque no son de la rosca de los políticos, les den, y a los otros no les den. Este delito en contra de Carlos Palacino, según la Fiscalía, es por el delito de peculado. Crece el escándalo de Odebrecht en Bogotá. El gerente del acueducto, Germán González, aseguró que funcionarios de la alcaldía de Samuel Moreno pidieron una comisión de 21.000 millones de pesos para adjudicar la licitación del túnel Tunjuelo-Canoas. Una firma francesa que participó en la licitación para construir el túnel de Tunjuelo-Canoas del acueducto le denunció al actual gerente de la entidad que exfuncionarios de Samuel Moreno le pidieron una comisión para adjudicarle un jugoso contrato. Ellos fueron explícitos en decir que la solicitud de comisión era el 8.75%, algo así. Ellos no accedieron y sospechosamente fueron eliminados del proceso. Así el único gerente que quedó fue Odebrecht, quien finalmente se quedó con la licitación. Llegaron vivos a la audiencia final. Tres consorcios y la única posibilidad que ganara Odebrecht
era que quedara solo Odebrecht, es decir, cualquier otra opción donde solamente hubiesen descalificado a uno y quedaran dos, no ganaba Odebrecht. La investigación de la Fiscalía ahora radica en si Odebrecht pagó o no la comisión, que en un contrato de 243.000 millones de pesos como este, equivalía a 21.000 millones de pesos de soborno. Descalificaron a los otros dos y quedó solo Odebrecht. Hoy el acueducto está condenado a sacar maquinaria que Odebrecht dejó enterrada y pagarle 5.000 millones de pesos de indemnización. La obra nunca se finalizó por un cambio de diseños. El secretario de Transparencia de Presidencia, Camilo Enciso, le advirtió a Odebrecht que no los quieren en el país, instándolos a que dejen los contratos que tienen vigentes. A la petición formal del gobierno de terminarle el contrato de la Ruta del Sol 2 a la firma brasilera Odebrecht, se unió una advertencia del secretario de Transparencia. Queremos decirle a Odebrecht que no los queremos en Colombia. El gobierno nacional no los quiere en Colombia. Además agregó que para sacarlos del país no se dejarán intimidar por acciones judiciales que emprenda Odebrecht para evitar dejar los contratos. Estamos dispuestos a utilizar todas las herramientas jurídicas al alcance de nuestras manos para defender el interés público y el patrimonio de todos los colombianos. Por último anunció que van a revisar los laudos arbitrales que ganó la firma brasilera para saber si estuvieron dentro de la ley o fueron objeto de fraude también. Por su parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que la investigación por el caso Odebrecht va por buen camino, pero pidió prudencia en las informaciones que se divulgan sobre el tema. Prudencia cuando se señalan nombres de posibles responsables del caso Odebrecht, pidió el fiscal general de la Nación, pues muchas de estas personas no hacen parte de la investigación. Primero, aparecen nombres que no están en los expedientes. Públicamente se mencionan personas en los medios de comunicación que no están en los expedientes de la fiscal encargada del caso. Se habla de indagaciones masivas en el curso de los próximos días a personas que, según me ha informado la fiscal de conocimiento, no están en este momento siendo objeto de ningún tipo de actuación por parte de la Fiscalía. En Medellín, el fiscal y el procurador presentaron sus proyectos ante los directores de policía de todo el país. El futuro de la Ruta del Sol 2 está en manos del Tribunal de Arbitramiento, al cual la Agencia Nacional de Infraestructura le solicitó la nulidad del contrato que fue adjudicado a Odebrecht. Por lo menos un año más se retrasaría la obra. El panorama de la Ruta del Sol 2 no es muy alentador, pues se trata de una obra que este año debería estar finalizando, pero los retrasos del constructor Odebrecht y sus socios la tienen en un avance de solo el 50%. A esto se le suman los hechos de corrupción que la tienen prácticamente paralizada y a la espera de la decisión que tome el Tribunal de Arbitramiento, que deberá decir si anula el contrato. En este escenario, la obra tardaría un año más, pues tendría que convocarse un nuevo proceso licitatorio, luego su adjudicación y finalmente la terminación de la construcción. Algunas fuentes del sector de infraestructura aseguran que esta es una obra que, a pesar del escándalo que la dejó en el limbo, podría resultar muy atractiva para las firmas constructoras por sus características y la importancia que tiene para el país. La Ruta del Sol 2 contempla la construcción de 576 kilómetros de vía que conectan a Puerto Salgar en Cundinamarca con San Roque en el Cesar. El vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que no tiene ninguna responsabilidad en el otorgamiento de un crédito del Banco Agrario a una empresa en la que aparece como socio Odebrecht y respaldó las peticiones del senador Jorge Enrique Robledo para que aparezcan los responsables de lo que el congresista denuncia como una posible irregularidad. El vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que se equivoca el senador Jorge Enrique Robledo al generar suspicacias sobre su nombre por un hecho en el que nunca intervino, pero acierta en pedir explicaciones sobre el caso del préstamo del Banco Agrario a una firma de Odebrecht. Yo me sumo a todos los colombianos que quieren saber por qué se otorgó ese crédito, bajo qué condiciones, cuáles fueron las garantías. Eso dice, sí, pero esas son cosas que algunos podemos tener derecho a dudar, porque lo cierto es que ese fue un proyecto que fue aprobado por los propios miembros del gobierno nacional, es que el gobierno es uno solo. Aquí hay un montón de información que el senador Robledo omitió presentarle y contarle a la opinión pública, que ayuda a entender que ese crédito fue un crédito otorgado con absoluta normalidad. El senador Robledo anunció que la semana entrante pedirá a los organismos de control que investiguen el escándalo del Banco Agrario.
Y en Brasil, en un accidente aéreo, murió el juez Teori Zawadzki, encargado del caso de corrupción de Petrobras y clave en las investigaciones de la constructora Odebrecht. La aeronave en la que se movilizaba cayó en el mar frente a la costa de la ciudad de Paraty, a 2 kilómetros de la pista de aterrizaje. Los equipos de rescate confirmaron que los 4 ocupantes de la avioneta perdieron la vida. La Policía Federal abrió una investigación para determinar las causas del accidente. La policía desactivó un artefacto explosivo dentro de un edificio de la DIAN en el norte de Bogotá. El director de la entidad, Santiago Rojas, denunció amenazas, pero dijo que no se dejará amedrentar por actos terroristas. Una llamada a la línea 123 alertó a la policía sobre el hallazgo de un paquete sospechoso dentro de un baño de mujeres en la sede de la DIAN de la calle 75 con carrera 15. La zona fue evacuada y acordonada para que especialistas con equipos de protección y un robot desarmaran de manera controlada el artefacto. Este es un artefacto tipo casero de bajo poder con un sistema de temporización. La entidad condenó esta serie de amenazas y anunció que la Presidencia de la República ordenó un plan especial de seguridad para proteger sus oficinas. En la DIAN seguiremos trabajando a pesar de estas amenazas que hemos sufrido, que no son tan ya amenazas, sino que son hechos reales. Lo sucedido el día de ayer, lo sucedido el día de hoy, que afortunadamente se logró desactivar, pues no nos van a amilanar y continuaremos con nuestro trabajo. Todo indica que la bomba estaría relacionada con el atentado de ayer en un edificio contiguo a la sede de la DIAN de la carrera 7ª con calle 35. Los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Guillaume Long, acordaron reforzar la seguridad en la zona de frontera. Informe de nuestro enviado especial a Quito, Didier Chica. Colombia entregó a Ecuador un informe detallado sobre la seguridad en la región fronteriza 6 meses después de la entrada en vigencia del cese bilateral de fuego. No hemos documentado hechos que signifiquen, por ejemplo, que hay paso de disidencias de FARC hacia Ecuador. No hemos detectado que haya un crecimiento de los grupos de crimen organizado. En Quito, los dos gobiernos acordaron incrementar la presencia de sus fuerzas militares y policía en las zonas donde existe el riesgo que otros grupos violentos ocupen los espacios dejados por las FARC. Unidos podemos combatir lo que quede de bandas criminales y lo que quede de crimen organizado para poder controlar la frontera. Ecuador también pidió a Colombia información sobre el funcionamiento de las 3 zonas veredales establecidas para el desarme de las FARC que están funcionando a menos de 50 kilómetros de la frontera. Teníamos problemas, no siempre teníamos frontera con el Estado colombiano, sino a veces, hay que decirlo, con grupos irregulares. Ecuador también espera que con la implementación del acuerdo de paz Colombia establezca en la frontera unidades militares permanentes en reemplazo de las patrullas móviles que funcionaron durante la confrontación con las FARC. Información desde Quito con la cámara de Juan Carlos Moreno, Didier Chica, CMI La Noticia. El ministro de Justicia, Jorge Londoño, respondió a los reparos del fiscal general sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Afirmó que guerrilleros disidentes no tendrán beneficios jurídicos. El primero en responder fue el ministro de Justicia al asegurarle al fiscal general Néstor Humberto Martínez que en el acuerdo quedó establecido que ningún guerrillero disidente o reincidente de las FARC gozará de beneficios jurídicos. En el acuerdo es claro que quienes, después de que se firmó el acuerdo, delincan, entrarán a ser juzgados por la justicia ordinaria. Desde el Congreso aseguraron que se revisarán las críticas hechas por el fiscal. Lo que nosotros queremos es que este acto legislativo en el futuro no termine teniéndose que interpretar en uno u otro sentido o teniendo que intervenir la Corte Constitucional. A través de su cuenta en Twitter, el jefe guerrillero de las FARC, Iván Márquez, también se pronunció. El fiscal está empeñado en destruir lo construido con tanto esfuerzo en La Habana. Desde hace rato quiere dañar la JEP y el acuerdo de paz. El presidente Juan Manuel Santos reiteró su llamado al senador Álvaro Uribe para que nombre un delegado que acompañe la negociación de paz con el ELN, que comenzará el próximo 7 de febrero en Ecuador. El jefe de Estado escribió, abro comillas, como lo ofrecí ante el Santo Padre, reitero mi oferta a Álvaro Uribe de nombrar un delegado para la negociación con el ELN. Cierro comillas. Colombia entregó en extradición a agentes de la DEA al empresario colombo-panameño Nidal Wackett, requerido por una corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con lavado de dinero.
Wocket, que habría ingresado millones de dólares a Panamá y Estados Unidos justificándolos con el supuesto pago de productos electrónicos de minoristas colombianos a quienes exportaba mercancía a través de Vida Panamá, fue extraditado en medio de un gigantesco operativo. En Estados Unidos es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida para que responda por el delito de lavado de activos, pues el Tesoro de los Estados Unidos incluyó el año pasado a varios miembros de la poderosa familia Wocket en la denominada lista Clinton y les acusó de gestionar una red mundial de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado empresarial compuesto por 68 compañías. Un drama viven más de 50 familias desplazadas en Riohacha. Entre los desarraigados hay al menos 70 niños. Más de 57 familias indígenas se encuentran concentradas en la plaza principal de Riohacha en La Guajira. Fueron desplazados por hombres armados de unos terrenos ubicados en el corregimiento de Juan y Medio, zona rural de Riohacha, en los que habitaban hace 25 años y con los cuales el entonces INCODER inició un proceso de adjudicación de tierras para otorgársela a los campesinos indígenas. Líderes expresan su preocupación principalmente porque son más de 70 los niños que también quedaron desamparados. Dijeron que saliera de pronto en la parcela porque que abandonara la tierra, que no se pueden estar más ahí porque la tierra ya tenía otro dueño ya. Funcionarios de la alcaldía de Riohacha manifestaron que remitirán una comunicación a la Agencia Nacional de Tierras para solucionar lo más pronto posible esa situación. A la espera de una solución por parte del gobierno distrital de Riohacha y de la Agencia Nacional de Tierras, las más de 57 familias continúan con sus niños a la intemperie en la plaza principal de Riohacha. El Tribunal de Bolívar ordenó al Club Naval de Cartagena pedir disculpas a una mujer a quien no dejaron ingresar por ser empleada doméstica. De acuerdo al fallo en primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el comandante de la Armada Nacional Contraalmirante Leonardo Santamaría debe retirar del reglamento de los centros de recreación de la Armada la prohibición del ingreso de empleados del servicio doméstico y además solicita que las disculpas sean públicas un domingo en un medio local de alta difusión de la ciudad. Hubo un trato discriminatorio, de violencia, que viola todas las normas del derecho internacional y todas las normas constitucionales. Lo anterior obedece a una acción de tutela interpuesta por la empleada doméstica Carmen Cecilia Beltrán contra el Club Naval de Santa Cruz de Castillo Grande por haber sido discriminada, ya que no se le permitió acompañar a un niño que estaba bajo su custodia dentro del recinto social. El reglamento del Club Naval establece que se prohíbe el ingreso de las trabajadoras domésticas. Entre tanto, la Armada Nacional informó que acatará el fallo judicial. El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, reveló que se acelerará la creación de la Comisión del Gasto para hacer uso eficiente de los recursos públicos tras la advertencia de la calificadora Standard & Poor's. El grado de inversión que sostiene Colombia, pero con perspectiva negativa, obliga al gobierno nacional a fortalecer su política fiscal, que además de la reforma tributaria estructural se tendrá que buscar una reducción eficiente del gasto público. Así lo sostiene el Ministerio de Hacienda al señalar que se agilizará la creación de la Comisión de Expertos del Gasto, la cual estaría lista en febrero. Tendrá que crear esa comisión del gasto y esa comisión independiente tendrá que mirar en qué frentes puede mejorar la calidad del gasto en Colombia. El funcionario sostiene que Colombia mantiene su calificación máxima y aclara que la política fiscal no solo depende de una tributaria. ¿Cómo se implementa la reforma tributaria? Segundo, ¿cómo avanza el proceso de paz ya en su fase de implementación? Y tercero, ¿qué pasa con la situación externa turbulenta que estaba viviendo Colombia y los otros países de la región? Finalmente aseguró que el país sigue siendo un gran atractivo en materia de inversión, lo que permitió una colocación de bonos por $2.500 millones en el mercado externo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,07% a 1.359 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 4,50% a 2.090 pesos. La acción que más cayó fue la de Corfi Colombiana con una pérdida de 1,81% a 35.800 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.938 pesos con 24 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.900 pesos y la venden en 2.950 pesos. Un euro cuesta 3.131 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.50. El azúcar se transó en 20,12 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $51.41. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. Así como el champán solo se puede producir en Francia, el queso manchego en La Mancha, España, y el parmesano en Parma, Italia, en Colombia tenemos 23 productos protegidos por la ley con denominación de origen. Después de comerciales desde Artesanías de Colombia, hablaremos de productos únicos que nos identifican. Hola, muy buenas noches. Cuando hablamos de tequila, enseguida pensamos en México, de pisco en Perú, champaña en Francia, habanos en Cuba. Todos estos productos tienen denominación de origen, un sello que certifica su calidad y procedencia. En Colombia ya tenemos 23 productos con esta distinción, 10 de ellos artesanales. Por eso hoy los saludo desde Artesanías de Colombia en su sede de la calle 86 en Bogotá, para hablar de qué es lo que hace especial a estas creaciones. Enmarcada dentro de la propiedad intelectual e industrial, la denominación de origen es otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio y es una forma de proteger productos especiales. Garantiza que ese producto proviene de una región específica del territorio nacional y que ese producto, por sus características de elaboración, por las características ambientales, por la tradición humana en la elaboración de ese producto, requiere una especial protección del Estado colombiano, que es la denominación de origen. Flores como el clavel, la rosa y el crisantemo de Colombia, el bizcocho de Achira del Huila, el queso paipa, el café de Colombia, entre otros, hacen parte de nuestros productos protegidos. Las artesanías tienen un lugar muy importante. Colombia es el país que más certificaciones de denominación de origen ha otorgado con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio. México tiene 5, Perú tiene 1 y Colombia en productos artesanales tiene 10 certificaciones. Uno de ellos es el sombrero aguadeño de Aguadas Caldas. Otro es el barniz de Mopamopa de Pasto. Otras artesanías que cuentan con denominación de origen son el sombrero vuelteado, la mochila guayú, la cerámica de Carmen de Viboral, la cestería en rollo de Guacamayas y la cerámica de Ráquira. El último producto en ingresar a la lista en diciembre fue el arroz de la meseta de Ibagué y en trámite está el bocadillo veleño. Enseñando sus senos, una mujer saboteó la inauguración de la nueva estatua de cera del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Museo Madame Tussauds en Madrid, España. Los museos de cera de Madame Tussauds, con sedes en Washington, Nueva York, Londres, Madrid y Orlando, ya recibieron las nuevas estatuas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Vestido con un traje azul marino, corbata roja y prendedor con la bandera americana en su solapa, se le dio la bienvenida a este personaje. Un hecho muy curioso ocurrió en Madrid, España. Una mujer protestó por la figura enseñando sus senos, saboteando así la inauguración. Brasil amaneció conmocionado con la noticia de la muerte de la cantante Loalwa Braz, intérprete de la canción Chorando Se Foi, mejor conocida como La Lambada. La brasilera fue hallada incinerada. En este carro y completamente calcinado fue encontrado por las autoridades brasileñas el cuerpo de la cantante Loalwa Braz, de 64 años, famosa por haber hecho parte de la agrupación Kaoma, que popularizó en el mundo el género de la lambada a través del tema Llorando Se Foi. Chorando se foi, quem dia só me fez chorar. Un incendio reportado por los vecinos de La Estrella alertó a la policía, que no solo encontró la casa de la intérprete cerca de Río de Janeiro en llamas, también a metros de la entrada su automóvil donde fue hallada. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. El estilo de una línea delgada sobre los ojos fue desplazado por arcos poblados y definidos. Uno de los íconos que lo impuso es la modelo Cara Delevingne, quien marcó pauta desde las pasarelas, moda que también observamos en la pasada alfombra de los Globos de Oro. Lo que hacen las cejas pobladas o gruesas es darle precisamente expresividad a la cara, a la mirada, haciendo que la mujer se vea fuerte. Entonces la mujer del siglo XXI se quiere mostrar así. Pero no todas nacimos con esta suerte. ¿Cómo conseguirlas? El sombreado semipermanente es una buena opción. Como un tatuaje de henna semipermanente que dura más o menos 2 semanas y con eso hace que se vea un poco más gruesa. Para lucir estas cejas pobladas de impacto, opta por un maquillaje natural, con un poco de blush y brillo en los labios. Hoy en tiempo de tendencia les tenemos algo que antes era considerado un crimen de la moda,
pero que ya tenemos licencia para hacer: utilizar pantalones blancos en clima frío. Los pantalones de color blanco dejaron de ser parte del atuendo recomendado para clima cálido. Ahora quedan muy bien en clima frío, pues le da un aire luminoso y refrescante a quien lo use. Llevar el pantalón blanco con texturas un poco más invernales, inclusive no importa si el top o la parte superior es blanca, pero que sea un poquito más peludita, que sea acolchadita. La proporción adecuada también depende del tipo de accesorios con los que se lleve el pantalón blanco. Este pantalón en la noche yo propondría llevarlo, número 1, unas sandalias como en color nude o color oro, con un top donde el top puede ser en un animal print. Me despido desde Artesanías de Colombia en la calle 86 en Bogotá. Que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Como las condiciones del mercado están dadas, el gobierno propuso a la Junta Directiva del Banco de la República la intervención de las tasas de interés. Mañana será analizada esta posibilidad. Yo les he pedido que estudien la posibilidad y mañana se va a discutir este asunto. No sé si se tome una decisión mañana o si ellos inclusive quieran considerarlo, pero ya se les ha hecho un pedido formal. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Respuestas sobre el fuego amigo en el gobierno de Bogotá. 2. Los secretos que contiene la reforma tributaria. 3. La Corte alista debate sobre corridas de toros. Caliente, caliente. 1, 2 y 3 después de comerciales. Hoy comenzaron las celebraciones oficiales con ocasión de la posesión de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Esta noche se conoció el exuberante presupuesto destinado a la ceremonia de juramentación que tendrá lugar mañana en Washington. Tras su llegada a la capital de Estados Unidos, Trump participó primero en una ceremonia privada en el cementerio militar de Arlington y luego en un concierto al aire libre en el monumento a Lincoln. Según las estimaciones oficiales, el acto de inauguración del nuevo presidente costará $200 millones por los altos gastos en seguridad e inteligencia. Miles de empleados del FBI, el Servicio Secreto y la Guardia Nacional trabajan hasta con un año de anticipación para esto. Esta parte de la cuenta, que puede alcanzar los $100 millones, la pagará el Estado. Los costos adicionales serán asumidos por el Comité de Investidura, que gracias a donaciones privadas ya ha recaudado más de $100 millones. Para mañana, Trump tiene previstas 3 galas inaugurales, 7 menos que las que tuvo Obama en 2009. El equipo republicano además espera reducir el desfile a 90 minutos. El de Obama duró poco más de 2 horas. Se espera que los eventos asistan cerca de 900.000 espectadores, mientras que en la era Obama participaron 1.800.000 personas. Nuestros secretos de hoy. 1. El pasado lunes denunciamos fuego amigo en la administración de Bogotá entre la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, envía una carta en la que se refiere a un correo electrónico que divulgamos, en el que un funcionario de movilidad da instrucciones precisas sobre una visita que adelantarán a la terminal. Dice el secretario Bocarejo que el mensaje no es en contra de la terminal ni en contra de su gerente, María Carmen Saspitia, sino que es un correo interno entre funcionarios de la entidad que acatan instrucciones de revisar con rigurosidad los ajustes que la Secretaría de Movilidad exigió para que la terminal del norte entrara en operación. Y agrega: dicho proyecto, abandonado en la administración anterior y con más de 3 años de retraso e importantes sobrecostos, requiere de grandes cambios para no generar mayor congestión y convertirse en un elemento positivo para la movilidad de la ciudad. El doctor Bocarejo no solo confirma la autenticidad del correo, sino que además revela que corresponde a órdenes suyas y no de subalternos. Pues ojalá se arregle el problema de la terminal. Y queda claro que no hay ninguna acción interna de funcionario contra funcionario, o para ser más precisos, contrafuncionaria. 2. Pocos han leído en detalle la reforma tributaria y por lo tanto no conocen una serie de normas que contiene. Por ejemplo, la reforma crea un impuesto llamado Contribución Especial para Laudos Arbitrales.
Tiene una tarifa del 2% y se cobrará para los pleitos superiores a 54 millones de pesos. El recaudo irá a financiar las necesidades de la rama judicial. La reforma crea también una universidad. Se llama Escuela de Altos Estudios de Administración Tributaria, Aduanera y Cambiaria. Formará a los empleados de la DIAN y habrá liposucción a los gastos de los programas de subsidios del gobierno. 3. Los toros vuelven a encender un debate en la Corte Constitucional. Mientras algunos capitalinos están ansiosos por la reapertura de la Plaza de Toros La Santa María, a donde volverán las corridas de toros, en la Corte Constitucional, los magistrados se alistan a un debate que promete ser caliente. ¡Caliente! La historia es esta. Una ley reciente prohibió, a buena hora, el maltrato animal. Establece penas para quienes lo hagan, pero esa ley no incluyó las corridas de toros como una forma de maltrato animal. 3 mujeres presentaron la demanda en la que le piden a la Corte que incluya las corridas de toros como una forma de maltrato animal. En mi opinión, el más sangriento de los maltratos, junto con las peleas de gallos y el coleo. Las demandantes Marcela Chanín del Río, María Cristina Pimiento y Esperanza Pinto Flores piden que se penalicen tanto las corridas de toros como todo espectáculo público estilo circo, en donde los animales sufren el peor de los maltratos al ser despojados de su derecho a la libertad y permanecen bajo criminal encierro. Desgraciadamente, la ponencia del magistrado Alejandro Linares mantiene la exclusión, argumentando que se trata de escenarios de arraigo cultural que no pueden ser criminalizados. Vean lo que pasa, por ejemplo, en Indonesia. Los animales claman por alimento en los zoológicos. Rezagos de la barbarie de los circos romanos. Hasta mañana, que descansen. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Y no se muevan que ya viene hashtag Buenas noches.